Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Les damos la bienvenida, iglesia. Feliz mañana para todos. Dios les bendiga. Es un gusto que estén con nosotros hoy, que podamos compartir una mañana más. Amén. Vamos a esperar que estos chicos, ¿hay sillas? ¿Para qué bajan más? Hay sillas para que se sienten, papá. No necesitan bajar más sillas. Bueno, gloria al Señor. Es una mañana bien bella. Es una mañana bien especial y es una mañana en la cual, reflexionando un poco acerca de todo lo que ha venido pasando este último mes aquí en la iglesia, bueno, para los que han estado actualizados, recuerden que tuvimos una visita, vino el Señor, nos habló, nos ministró, amén. ¿Cuántos saben eso? Bien, actualizados, ¿verdad? No falta que esté perdido por ahí porque no supo qué pasó, pero vamos a ponerlo en contexto. Y todo este tiempo que Dios nos ha estado hablando, todo este tiempo que Dios nos ha estado ministrando con su palabra, yo creo que el Señor ha manifestado algo que es muy concreto y es muy sensato. Y es, escúcheme esto, la necesidad que tiene Dios de que usted y yo entendamos completamente lo que Él nos quiere decir. Desde el principio de la creación ha habido una gran necesidad de parte de Dios de hablarle al hombre, de manifestarle al hombre lo que Él piensa, lo que Él siente, lo que Él quiere y lo que Él anhela con nosotros. Desde el principio. Desde Adán el Señor empezó a hablarle al hombre. Y la primera vez que el Señor le habló al hombre, le dio una instrucción. ¿Verdad? Le dio una orden. Entonces el Señor desde el principio, cuando se manifestó con el hombre, míreme, empezó haciéndolo, entregándole o manifestando su autoridad sobre el hombre. Manifestando la capacidad potestativa que tiene Dios sobre el hombre. Así el hombre no lo quiere aceptar o así al hombre no le guste. Porque hay personas a las que no nos gusta que nos digan lo que estamos haciendo mal o que nos corrijan a cómo tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque a veces pensamos que porque ya tenemos años encima, entonces así lo he hecho toda la vida y así lo voy a seguir haciendo. Pero repito lo que le dije antes de ministrar la cena. El que usted piense que está bien no quiere decir necesariamente que tenga la aprobación de Dios. Y yo retomo las palabras usadas por el profeta aquí el día que ministró a los pastores. Y decía, hay hombres y hay mujeres que desechados por Dios, a los cuales Dios les quitó el favor y han pasado muchos años y esos hombres siguen en su lugar de poder por una razón. Quizá Dios no ha podido encontrar a alguien que pueda tomar ese lugar. ¿Me está escuchando lo que le digo? Miren lo profundo que es. Y mire por qué es tan importante que lo que usted escucha, que lo que a usted Dios le habla, le ponga cuidado, esté atento y más allá de eso, lo use para beneficio propio. Yo creo que no hay nada más frustrante que alguien le diga a usted algo y usted salga y diga, me hace un favor, me vuelve a decir. Hay palabras que ya no se van a repetir, hermano. Hay palabras que usted las coge en el momento o si no después, no hay segunda vez. Mire que por eso también nosotros decidimos hacer un solo culto y no dos. Porque nos dábamos cuenta que muchas veces se lanzaba una palabra y queríamos repetirla al segundo y ya no era igual. Y entonces a veces salía la gente del primero diciendo a los del segundo, uy, esa palabra, de verdad. Y los del segundo llegaban con un hambre, diciendo, uy, y no era lo mismo. Porque la palabra tiene un poder en el momento que se envía. Ahí,
¡pah! Se envió. Ahí es donde Dios habla, ahí es donde Dios está respondiendo, ahí es donde Dios está sanando, ahí es donde Dios está dando la instrucción, pero como a veces vivimos cazando pispirispis. Entonces cuando Dios habla, no entendemos, no escuchamos. O después decimos, claro, como a mí Dios nunca me habla. Y nos podemos parecer al del ejemplo que yo siempre pongo. Y es el que se está ahogando. Y llega a la lancha, le dice, súbase. Y dice, no, porque Dios me salva. Y pasaron en el helicóptero y dijeron, hermano, la escalera, súbase. Y dice, no, porque Dios me salva. ¿Verdad? Y pasó otro y le tiró un neumático. Dijo, súbase. Dijo, no, porque Dios me salva. Y se murió. Y cuando llegó al cielo, le dijo, Señor, pensé que tú me ibas a salvar. Le dije, hermano, le mandé 3. ¿Qué más quiere? Y así hay muchos en la iglesia, esperando escuchar algo con voz audible. Así. Andrea. Y quizá la palabra llegó. ¡Pah! La palabra era para ella. Pero como no dijo mi nombre, yo creo que eso es para Fabián. ¿Verdad? Sí, sí o no nos pasa. Dios le está hablando a usted y a veces tenemos el descaro de codiar al del lado. Porque no somos conscientes que la palabra que estoy recibiendo es para mí. Si Dios tiene que decirle algo al de enseguida, se lo dice a él, no se lo dice a usted para que lo diga a él. Porque Dios es directo. Dios no manda a decir las cosas con nadie. Por eso Samuel, cuando tuvo que decirle a Saúl, hermano, qué pena, pero Dios lo desechó. Samuel no mandó a buscar, ¿con quién le digo? Ay, porque es el rey. Tenga, pa. O cuando mandó a Natán a hablarle a David, muy rey, muy intocable para el mundo, no para Dios. Entonces, Dios tiene la necesidad desde el principio de poder hablar con su pueblo, de poder manifestarle a la gente, de poder manifestarle a sus hijos qué es lo que Él quiere. Ahora yo le pregunto, toda esta palabra que usted por años ha estado escuchando, todos esos sermones que usted ha recibido, ¿de qué le han servido hoy? ¿Qué ha hecho con ellos? ¿Qué ha hecho con esa palabra? ¿Qué ha cambiado su vida esa palabra? ¿En qué ha cambiado? Porque si la palabra no ha hecho efecto, quiere decir que hay una carencia del Espíritu de Dios en mí, que es el que hace que la palabra obre. ¿Me hago entender? Dios manda la palabra y del Espíritu le habla a su espíritu. Pero si su espíritu está dormido, está por allá en la nebulosa, cuando el Espíritu de Dios viene a decir algo, no hay quien lo reciba. No hay quien esté atento. Eso es como cuando le llega una visita y usted se va a hacer mercado y la visita piensa que en la casa no hay nadie y la visita se va. Igual pasa con el Señor. Pasa exactamente lo mismo. Y por eso hay personas que llevan años y años y años en el Señor, pero la palabra no ha hecho nada en ellos. Nada. Nada. Y uno los ve exactamente iguales o quizás peor que cuando empezaron a caminar con Cristo. Entonces la pregunta es, ¿qué ha hecho la palabra? ¿De qué le ha servido? O quizás estamos viviendo un costumbrismo en la iglesia. Yo voy a la iglesia porque es que si yo le cumplo a Dios, el Señor me respalda. Y eso se convierte no en un costumbrismo, sino algo peor, en un agüero. Porque hay personas que tienen por costumbre decir, si yo voy a la iglesia esa semana me va bien. Eso es un agüero. Y no hay nada diferente entre eso o que usted se ponga un amuleto acá. ¿En qué hay diferencia? O sea que el día que usted no viene a la iglesia esa semana le va mal. Eso es un agüero. Y Dios no es de agüeros. Dios es de vivirlo en plenitud. Dios es de vivirlo 24 horas, 7 días, 24/7. Ese es el Señor.
El Señor no es como los calzoncillos o como la ropa que usted se quita, se pone un día y se la quita al otro. Señor es para yo vivir con su armadura 24 horas, 7 días. No me la quito, no me la quito. ¿Y sabe cómo hago para que esa armadura no huela feo? Está el Espíritu Santo. Para eso es el Espíritu Santo. Entonces, yo le quiero, con esta breve introducción, decir algo. Dios habla de muchas maneras. Dios habla de muchas formas. Dios habla de la manera que usted menos espera que le hable. De la manera más insospechada Dios le habla. El problema es que usted entienda lo que Dios le está hablando. El problema es que usted asimile como propio lo que va a escuchar, o lo que Dios le está mostrando, o lo que Dios está haciendo. ¿Me hago entender? Si yo estoy mal, pero para mí estoy bien. Y quizá el del lado, que hacemos lo mismo y él está peor, digo, y pobrecito, es que está más mal. Pero si somos iguales, ¿qué está Dios hablándome? Me está advirtiendo que tiene más misericordia quizás conmigo que con él. Me estoy haciendo entender. Pero no es para que diga, ay, pobrecito, ay, mire lo mal que está. Es para que yo pueda entender el mensaje que Dios me está mandando. Y Dios habla así. Hay una palabra que está en el primer libro de Reyes, se la cuento rápido, ahorita vamos al versículo. Y Elías estaba deprimido. Miren que la depresión tiene más tiempo del que pensamos. Elías estaba triste, estaba llevado en la mala. Estaba triste Elías. Y estaba triste Elías porque pensó que el Señor lo había abandonado. Como muchos piensan, que el Señor... Es que el Señor no escucha mis oraciones. Yo le pregunto más bien, ¿usted sí ora? No es que el Señor no escuche, es que quizás usted no ora. Es que quizás usted no habla como tiene que hablar. Para que yo a usted lo escuche, usted tiene que hablarme duro para que yo lo oiga. Armando, susurre mi nombre ahí, susurrado. ¿Qué? ¿Ve? ¿Me entiende lo que le digo? Hay personas que... ¿Y Dios qué? ¿Qué? ¿Qué? Hábleme duro. Hábleme duro. Pero yo he escuchado a veces gente hablando cuando oran y a mí eso pues es personal, ¿no? No puedo orar porque yo tengo otro ahí que... No, hermano, ore duro, ore callado, pero déjeme orar, no, ¿sí? Porque yo, si quiere oremos, pues, hable duro y oramos los dos lo mismo. O sea, si no me va a dejar orar, yo lo apoyo, pero déjeme orar, ¿sí? Pongámonos de acuerdo. Y así hay situaciones con Dios. Ni le hablamos a Él, ni entendemos lo que Él nos habla. Y la palabra dice que Elías estaba deprimido, estaba triste Elías, pensó que Dios lo había abandonado. Y en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19, verso 12, después de haber pasado un proceso difícil, un proceso complicado, Elías por allá se fue para el desierto, se deprimió, hasta le dieron ganas de morirse. Y dice la palabra que el Señor empezó a hablarle a Elías. El Señor empezó a hablarle a Elías. Y el Señor encontró a Elías por allá metido entre una cueva. Allá, metido entre la cueva. Y Elías no entendía que Dios le estaba hablando. Miren lo que dice la palabra. Verso 9 del capítulo 19. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche
Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y sin embargo Elías, después de que escuchó que el Señor le habló, que el Señor le dijo, cuando Dios le dice a uno: ¿usted qué hace ahí? ¿Usted qué entiende? Que estoy en el lugar equivocado, hermano. Es así de sencillo. Y yo creo que Dios a Elías no le pudo hablar más claro. El Señor dice la palabra que el Señor escuchó a Elías y Elías: oiga, ¿usted qué está haciendo ahí? Pongámosle acento. ¿Usted qué hace ahí? Si a mí el Señor me dice eso, yo me paro y me salgo, hermano. Yo me voy de donde estoy. ¿Qué hago ahí? Exactamente, ¿qué hago ahí? Y Elías no entendió. Y el Señor volvió a hablarle a Elías. Verso 11, él con mayúscula le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, mire, y empezó el Señor a hablarle de otras maneras, porque aún a pesar de que el Señor le dijo a Elías: salga de donde está, Elías no salió. Escúcheme lo que le digo una cosa. Cuando Dios dice no, es no. Y no busque doblarle el brazo al Señor. No busque entenderlo, no busque justificar, no busque nada. Hágale caso. Si usted sabe que le hace falta un pastoreo, una edificación, le hace falta congregarse, ¿por qué no lo hace? ¿Qué espera? Si ya Dios le puso el sentir. Y la palabra dice que Dios pone el querer como el hacer. Y hay personas que pasan años diciendo: hace un tiempo que yo he sentido como parte de Dios ir a la iglesia. ¿Y por qué no va? ¿Qué espera? ¿Qué está esperando? Dígame. Si Dios lo quiere mover para que lo pastoreen, para que lo guíen, para que lo exhorten, para que lo levanten, para que le den ánimo, para lo que sea, ¿por qué no va? ¿Qué espera? Si Dios le ha dicho hay cosas en su vida que están mal, ¿por qué las sigue haciendo? ¿Por qué seguimos empeñados en hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios? ¿Por qué? Y cuando pasa algo, ahí sí venimos a Dios a decirle: Señor, ¿por qué me haces esto? Le dije: pero hace rato le puse el sentir de que no lo siguiera haciendo, hermano. Hace rato le dije: deje de ser tan grosero, deje de ser tan contestón, porque un día de esto le van a voltear el mascadero. Y se lo voltearon y uno sale diciendo al Señor: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero se lo advertí. Hasta que el Señor empieza a hablar de otras maneras con Elías. Digo, bueno, no entendió, dice la palabra ahí en el verso 11: y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Verso 12: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Mire, tres cosas difíciles. O sea, uno siempre espera que el Señor hable y sea igual de arrebatado a uno para decir las cosas. Y no, puede que no. Puede que el Señor le hable cuando usted va en el Transmilenio y ve el letrero que dice ahí, dice: del fracaso hay que aprender. Y uno dice: tan chévere esa publicidad. Dios le está hablando. O uno dice: uy, tremendo el que se diseñó eso, vea. Léalo, ahí Dios le habla. Yo estaba en una reunión el viernes, por allá en una reunión, en un laboratorio. Y estaba reunido con el, ¿cómo llaman hoy eso? El CEO de Colombia y Perú, no sé qué, acartonado. Y el hombre en la mitad de la reunión lanzó una frase y yo: esa frase es mía, hermano, me gusta. Me dice: ¿sabe una cosa, Gustavo? Yo he aprendido algo, me dijo. Hay más éxito en aprender del fracaso que del mismo éxito. Yo, y la anoté. Es más exitoso aprender del fracaso que del éxito. Wow. Es verdad. ¿Dónde usted y yo aprendemos a ser buenos administradores si no es en la escasez? ¿Verdad? Pero esperamos tener plata para ser buenos administradores. Y cuando no tenemos, seguimos desperdiciando.
Y mientras, hay un dicho, vea, hay un hombre que se llama Warren Buffett, el tercer hombre más rico del mundo. Y él dice, cuide los centavos, que los pesos se cuidan solos. Pero nosotros hacemos al revés, menospreciamos los centavos cuidando los pesos. Y se nos olvida que sin centavos no hay pesos. ¿Se da cuenta? Y el hombre no es cristiano ni es espiritual. Es un señor que tiene plata. Pero dice cosas que pueden ser valiosas. Entonces Dios habla de mil maneras. Y de la manera que menos esperó Elías, dice la palabra en el verso 12, y tras el fuego, escuche bien eso, uno pensaría que el Señor iba a coger a Elías y lo iba a sacar del pelo allá a la cueva. Venga para acá, ¡pam! No. Ni el terremoto sacó a Elías, ni el fuego sacó a Elías, ni el viento impetuoso que quebraba las peñas sacó a Elías. Y dice la palabra, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. En la versión Kadosh, que es la versión hebrea, dice, y después del fuego, una brisa delicada. Aleluya. Como menos esperó Elías, habló el Señor. Y Elías, en esa brisa que es donde uno menos esperaría, Elías dijo, ya voy, Señor. Y salió de la cueva. De la manera que menos esperamos, Dios habla. Cuando Job estuvo viviendo su tiempo difícil, cuando Job estuvo viviendo su tiempo malo, los primeros capítulos de Job, más o menos hasta el 20 y algo, Job solo quiso justificarse delante de Dios. Señor, ¿por qué esto me pasa a mí? Señor, yo no me lo merezco. Señor, tú sabes que yo te alabo, tú sabes que yo te amo. Porque ahí sí, como dice el bueno, todo muerto es bueno, ¿verdad? Cuando alguien se muere, nadie habla mal del muerto. Nadie, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos bien, no hablamos de Dios, ni decimos al Señor, Señor, cuídame el corazón, no permitas, Señor, que yo me desvíe, Padre, por favor quítame, Señor, no permitas que haya altivez. No, pero cuando estamos en la mala, ahí sí nos acordamos de decirle a Dios, Señor, pero si yo no he hecho nada malo, Señor, pero si es que yo, ¿por qué yo no me merezco esto, Señor? Tú sabes cuánto te amo y por qué no se lo repitió cuando estaba bien. Y la palabra dice que Job empezó a renegar, pero por allá después del capítulo 31 del libro de Job, apareció un hombre, y cuando uno estudia dice que era un joven. Era el más joven de los amigos de Job. Y Job tenía amigos que eran eruditos. Job tenía amigos que sabían más que Job. Job tenía amigos que podían darle sopa y seco a Job, pero sin embargo, por ahí en el capítulo 31 del libro de Job, apareció uno sencillito, uno del que menos esperábamos, uno del que usted y yo quizá no podríamos esperar que pueda decirnos algo que valga la pena. Y en el capítulo 31 del libro de Job, si usted lo lee, aparece uno llamado Eliú. Y Eliú, cuando empieza a hablarle a Job, quiero que usted haga conmigo, Job capítulo 32. Mire lo que dice la palabra. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto era justo en sus propios ojos. Ojo, justo a sus propios ojos. No dice justo a los ojos de Dios. Le repito, que usted esté bien no quiere decir que estemos bien delante de Dios. Usted puede estar en el culmen de su carrera hoy, en el culmen de su vida profesional, laboral, empresarial, romántica, amorosa, matrimonial, sentimental, lo que quiera. Pero eso no significa que estemos bien delante de Dios, ni significa que Dios necesariamente esté aprobando lo que hacemos. ¿Me está escuchando? Que usted no esté tirado en una cama, enfermo y quizás muriéndose, no quiere decir que Dios no tenga en cuenta lo malo que estamos haciendo. Porque pensamos que el castigo de Dios solamente viene cuando viene para la enfermedad y el Señor nos castigó, y le voy a demostrar lo que la palabra dice respecto a eso.
Entonces Eliú, hijo de Beraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Tremendo. Oiga, escuche bien lo que le estoy diciendo. Job, cuando se refería a Dios, solamente tenía palabras para justificarse. Es decir, en Job no había un reconocimiento de la autoridad y de la potestad de Dios sobre su vida, sino que lo único que hacía Job es decir, pero yo no me lo merezco, pero esto no tiene por qué pasarme a mí, es que no me parece justo, es que a mí no me parece, es que yo no estoy de acuerdo, y se justificaba y se justificaba y se justificaba hasta que apareció uno que se llamaba Eliú, y Eliú le dijo, hermano, ya no se justifique más. Momentico, que es que las cosas no son como usted las piensa. Y mire lo que dice la palabra. ¿Van conmigo hasta acá? Ok. Asimismo se encendió en ira, aunque Eliú, verso 4, y Eliú había esperado a Job en la disputa porque los otros tres eran más viejos que él. Es decir, Eliú tenía miedo de decir, bueno, es que ellos saben más que yo, pero yo tengo algo de parte de Dios para decirle a este hombre. Pero me da miedo hablarlo porque quizá me pueda equivocar. ¿Cuántas veces usted ha tenido que hablar algo de parte de Dios y ha tenido miedo porque quizá se equivoque? Pero es Dios el que le está colocando el sentir. ¿Me estoy haciendo entender? Hay momentos de confrontar. Y cuando usted sabe que tiene que confrontar y sabe que lo que va a hablar es justo, hágalo. Confronte. Diga lo que tenga que decir. No se quede callado. Eliú decía, ay, pero es que si digo algo y qué tal esté mal. Pero había algo dentro de Eliú que le decía, hable, 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 hable. Hable. Y lo que Job esperaba era que hablaran sus amigos los sabios y que sus amigos los sabios le dijeran. Es como si usted esperara que viniera solamente el profeta, el pastor, el apóstol a hablarle, y de pronto cuando usted está en la calle, el que le pide una moneda le dice algo y usted dice, pero este que me va a venir a decir a mí, y quizás es Dios el que le está hablando a usted, aunque usted no crea que ese insignificante le puede decir algo. Y eso pensó Job. Y la palabra dice que Eliú le dijo a Job, me gustaría jóvenes como Eliú. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Y respondió Eliú, hijo de Baraquel, Busita, y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declarar mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Hablando de la sabiduría de esos tres hombres que eran mayores. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Bendito sea el Señor. Escúcheme lo que está hablando. Cuando yo sé que es Dios el que tiene que hablar, Dios pone su Espíritu Santo para entender lo que Él nos quiere decir. Eso es lo que está diciendo Eliú. Y dice, verso 9, no son los sabios los de mucha edad. No porque usted haya vivido, quiere decir que tenga sabiduría. No porque usted se las sepa todas, quiere decir que todas han quedado bien hechas. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escúchenme. Declararé yo también mi sabiduría. He aquí, yo he esperado a vuestras razones y he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscan la palabra. Os he prestado atención y he aquí, no hay de vosotros quien redarguya a Job. Aleluya. De donde menos Job esperaba, se levantó a uno a decirle, usted está mal. Está mal. Pero el problema es que Dios quiere hablarnos a nosotros, o Dios quiere hablarle a alguien a través de nosotros,
Y cuando es Dios a través de nosotros el que quiere hablar, a veces la cobardía es la que no nos deja. Y hay padres que le tienen miedo a los hijos, por ejemplo. Hay padres incapaces de decirle a los hijos lo mal que están. Mal. O hay esposas incapaces de decirle a los esposos lo mal que están. O hay esposos incapaces de decirle a las esposas lo mal que están. Y necesitamos tomar el valor que tomó Eliú para poder decir y confrontar lo que Dios ha puesto en el corazón para que lo hablemos. Y si usted sabe, escúcheme lo que le digo, que lo que usted va a hablar tiene razón y viene de parte de Dios, Dios pone su Espíritu Santo para respaldar lo que usted va a decir. Háblelo con seguridad, háblelo con entendimiento. Y me voy para el otro lado. Cuando usted reciba una palabra que sabe que viene de Dios, pero no de la persona que a sus ojos es digna, recíbala con humildad. Porque es que es muy fácil menospreciar a alguien porque no está a la altura, porque no sabe lo que yo sé, porque no tiene los años en el evangelio, porque no tiene la unción que yo quiero tener, porque no tiene, pero quizá tiene lo que usted no, y es revelación. Y como esperamos que nos hable solamente cuando viene el profeta, ¿verdad? A mí me gusta cuando vienen los profetas, le cuento. A mí me gusta. ¿Y sabe por qué me gusta? Porque el profeta viene a exhortar, pero también a confirmar lo que el pastor ha dicho. Aleluya. Y yo me gozo cuando eso pasa. Yo me gozo cuando uno como pastor dice, hermano, vea, usted tiene un llamamiento. Dios lo está llamando, viejo. Dios a ustedes los está llamando. Es que, vamos a ver. Viene el profeta y dice, te hablo de parte de Dios. Dios es un... Porque fue el profeta. Pero cuando lo dice el pastor, voy a orar. Dígale lo mismo al profeta, hermano. ¿Por qué no le dice al profeta lo que le dice a uno? ¿Verdad? Como le dice el ungido, ay, yo también lo he sentido. ¿Y por qué no? A ver, ¿sí? Pongámonos en el orden, hermano. Pero como lo habla Eliú, ¿me entiende? Aquí hay un Eliú que muchas veces habla y la gente piensa que eso es paja. Ay, como el pastor conoce toda mi vida, yo creo que lo está hablando desde la emoción. Ay, por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios habla de muchas formas, amado. Y le voy a mostrar cómo Dios sigue hablando. A que se aterre. Capítulo 33, verso 14. Ya después de que Eliú le dio el discurso a Job. Pero quiero leer algo antes. Dice, mire. Verso 12 del capítulo 33. He aquí, en esto no has hablado justamente, Job. Le dice Eliú a Job. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Aleluya. ¿Por qué contiendes contra él? Respuesta, porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Escúcheme. ¿Sabe por qué muchas veces Dios no responde lo que usted ora? Ahí está. Porque Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. Tremendo. Ahora yo le digo, usted está pidiéndole algo a Dios. Una respuesta, Señor, respóndeme. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora yo le digo, analice el por qué. O sea, ¿cuál es su razón para pedirle a Dios, para demandar de Dios? ¿Qué es lo que usted está poniendo como argumento delante de Dios que le hace merecedor de que Dios escuche su oración? Porque puede que ese argumento para Dios no sea válido. Y quiero retomar unas palabras que habló el profeta. Usted puede orar, y él dijo algo puntual, y lo quiero retomar. Él dijo, usted puede tener una vigilia
todas las noches una semana. Hágalo. Pero mientras su corazón esté amargado, esté con odio, esté resentido, usted lo que está haciendo es perder el tiempo. Usted puede ayunar los 40 días que ayunó Moisés, pero si el día que levantó el ayuno vio al hermano y lo dio más, perdió su tiempo. Entonces mire cómo nosotros con una facilidad oramos, porque pensamos y tenemos la percepción o la concepción de que toda oración Dios escucha, y resulta que no. O puede que Dios la escuche, pero no la acata. Porque hay razones que Dios tiene de peso para decirle a usted, no. No. Yo quiero que el Señor lo cambie. Yo quiero que el Señor haga algo por él. ¿Y qué ha hecho usted por usted? ¿Para qué quiere que se lo cambie? Bueno, listo, se lo voy a cambiar. Perfecto. ¿Y usted? Señor, cambia esta situación, Señor, porque yo la cambio. ¿Y usted? ¿Me entiende? Es que somos administradores de lo que Dios nos entrega. Y algunos pedimos más sin saber administrar lo menos. Muy fácil pedir más, pero no sabemos administrar los menos. Muy fácil pedir millones sin saber administrar los pesos. ¿Verdad? Y la palabra dice que aquel que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Y yo no solamente proveo plata para mi casa, yo también proveo amor, proveo atención, proveo cuidado, proveo seguridad, proveo todo lo que está en mi haber como hombre o como mujer. ¿Me entiende? No solo dinero. Es que la plata es muy sencilla hacerla, hermano, aunque usted no crea. La plata está hecha, hay que buscarla. Pero coger un corazón y transformarlo y ponerlo al gusto de Dios, eso sí es complejo. Porque ahí entramos a trabajar con la voluntad del hombre. Y muchas veces la voluntad del hombre no está rendida a la voluntad de Dios. Sigo. Mire lo que le dice Eliú a Job, verso 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Aleluya. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dios habla de muchas maneras, pero el hombre no entiende. Se lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dios habla una y otra vez, aunque usted y yo no lo percibamos. Aunque usted se vaya diciendo, ay, ojalá hubiera venido Juan. Ay, esa palabra era para él. Pastor, ¿y cuándo la publican? No se preocupe que eso queda esta tarde si quiere. Pero recíbala usted. ¿Qué está haciendo con lo que está escuchando? Por lo menos reflexione diciendo, oiga, tantas veces que yo pensaba en esto, le cuento. Yo pensaba en esto. Y decía, Señor, ¿cuántas veces no me hablaste? Y yo todo voy diciendo, Señor, es que tú no me hablas. Y me habla de tantas maneras. Me habla de tantas formas. Pensamos que el Señor tiene que hablarnos de una u otra manera. Y cuando Eliú sigue hablando con Job, mire lo que dice. Ya hoy empezamos a descender. Vea lo que dice. Sin embargo, de una u otra manera habla Dios sin que podamos percibir, dice la versión internacional. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y el alma su comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. ¿Sabe qué le quiere decir Eliú? Míreme, Eliú le está diciendo a Job,
usted no entiende que Dios le está hablando a través de su enfermedad. ¿Qué quiere? Usted no entiende que quizá usted estaba demasiado altivo como para entender que Dios no solamente trajo la enfermedad, no como castigo, sino como la única forma en que usted, por favor, volteara sus ojos al cielo y le pusiera cuidado a Dios. Quizá no entiende que Dios cogió su economía y la volvió trizas solamente con la única intención, no de avergonzarlo, no de hacerlo quedar en ridículo, sino de que usted y yo pudiésemos entender que necesitamos mirar al cielo. Que la crisis que vive usted en su casa, en su emoción, en lo que usted quiera, es la forma que Dios usa para que usted entienda que Dios quiere hablarle. Pero como seguimos pensando que todo es perfecto, y hay muchos viviendo por allá en el país de Alicia, allá todo perfecto, donde los perros, ¿cómo llaman los perros vuelan? ¿Cómo se llama el programa? ¿No? Tan joven, no, sardinos todos. ¿Se acuerdan que había un perro que volaba? Bueno, así hay muchos viviendo en ese planeta, allá pensando que todo es perfecto y no, mano. Dios tiene que bajarlos, ¡pah!, los aterriza. Y yo le hago una pregunta. Yo me imagino a Job, mírenme lo que le voy a decir. Yo me imagino a Job como un desesperado, trabaje y trabaje y trabaje y haga plata para mantener los 7 zánganos que tenía en la casa. Porque la palabra dice que no hacían sino fiesta todos los días. O sea, se comían la plata de Job. Y Job, hay que trabajar y trabaje y trabaje y trabaje. Y Job camelle y hágale, y más camellos y más ovejas y más carneros y más casas y más apartamentos y más bodegas y más plata. Y Job, ya mejor dicho, yo creo que Job dijo: Señor, he trabajado tanto, Señor, yo he trabajado tanto que yo creo, Señor, que es imposible que tú me toques. Ay, y yo le hago una pregunta: ¿de qué le sirvió a Job todo el dinero que tenía? ¿De qué le sirvió a Job, estando lleno de lepra, toda la plata que tenía? ¿Me está entendiendo? ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirve toda la plata después de que Dios quiera con una enfermedad hacer que usted entienda que la plata no lo es todo? Que hay cosas que valen más que su dinero. Hay cosas que valen más que su posición, que su trabajo, que todo lo grande que usted está haciendo. Hay cosas más valiosas que eso. Y Dios tuvo que sentar a Job y acostarlo por allá en una cama, a quejarse. Y apareció un hombre. Oiga, es increíble algo. A pesar de que Job estaba enfermo, seguía renegando. Ay, Señor. Imagino a Job diciendo: Señor, pero si yo diezmaba, Señor, yo conseguí plata, pero yo diezmaba, Señor. Porque nos gustan la forma piadosa de hablarle a Dios. ¿Entiende? Los fariseos eran piadosos, tenían apariencia de piedad, perdón. Los fariseos. ¿Usted veía un fariseo? Y uno al lado de un fariseo y diría: mano, no es que yo una vez me bajé en un aeropuerto en Washington. Voy a contar una historia. Me bajé y no tenía hotel. Entonces me tocó pedir cacao para que me prestaran el wifi del aeropuerto. Y se demoraron como 1 hora en dármelo. Y yo ahí en ese frío esperando, porque estaba haciendo frío. Y de pronto yo bajo y digo: bueno, me voy a ubicar. Cualquier lado. Cualquier lado era bueno para ubicarme. Me tiré al piso, yo esperando ahí, buscando un hotel. Y miro al fondo y había un musulmán. Y el hombre se llegó, el hombre tiró su tapetico, se quitó los zapatos y empezó. Y yo por dentro decía: yo debería estar haciendo lo mismo. En lugar de renegar por el frío, yo debería estar: Señor, por favor, mándame un hotel, Señor, ayúdame, ilumíname, oriéntame en esta ciudad, Señor, que yo no conozco. Estoy perdido en medio de la nada, Señor, pero me da pena decir que estoy perdido, Señor. ¿Yo qué hago acá?
¿Me entienden lo que le digo? Porque uno piensa que hay otros que lo hacen mejor, entonces lo que yo hago no vale. Y no puede ser así. Yo le quiero decir a usted que Job pudo haber hecho muchas cosas en la vida, pero muchas otras cosas se quedaron por hacer. Job había perdido el sentido espiritual de todo el proceso que él estaba pasando. Escuche bien eso. Había un sentido espiritual en la enfermedad de Job. Había un sentido espiritual, o hay un sentido espiritual en su crisis matrimonial. Hay un sentido espiritual en su crisis existencial. Hay un sentido espiritual en su crisis económica. Hay un sentido espiritual en su crisis de vida. Todo tiene un sentido espiritual. Pero no lo entendemos, porque estamos esperando que el Señor diga: Johanna. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Dios habla de muchas maneras. La palabra me enseña que había un profeta. Vale, cuidado, hablando de profetas. Dios bendiga a los profetas. En esta casa hay profeta, gloria al Señor. Hay profeta, gracias a Dios. Y he aprendido a oírla. Cuando ella me habla, vea. He aprendido a ser obediente en eso. Y había un profeta, pero era un profeta medio folclórico. Y yo no sé si es que el hombre dudaba de su llamado, de su ministerio, pero Dios, cuando usted lee la historia, Dios le hablaba claro al hombre. Dios era puntual con él. Y ¿sabe una cosa? A mí me gusta así. A mí me gustan las cosas claras, concisas, de frente. Y la palabra dice por allá, libro de Números, acompáñeme si quiere, por favor. Libro de Números, capítulo 22, verso 21. Si lo 22, 21. Cuando lo tenga, dígame así, un fuerte amén, como si estuviera despierto. Amén. Muy bien, gloria al Señor por su despertar. Se despertó cuando yo le dije, vea, dígame amén. Y este profeta se llamaba Balaam. Mira la historia tan bonita de este hombre. No, verdad, a mí me daría pena si yo fuera él. Y Balaam se levantó de mañana, verso 21 del capítulo 22, libro de Números. Y Balaam se levantó por la mañana y enalbardó, o sea, alistó su asna y se fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Voy a contar el antes. Míreme, usted ve a Dios molesto porque él se iba con los moabitas. Pero si usted lee los versículos antes, Dios le había dicho, vaya. Dios le había dicho, vaya. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Cómo interpreto yo que en un versículo anterior el Señor me diga vaya, y 2 versículos después el Señor se ponga bravo conmigo porque fui? ¿Me entiende? Yo le voy a dar una versión. Humildemente. Quizá Dios a veces dice sí, esperando que nosotros digamos, está bien, Señor, no es el momento. Y esa se llama una voluntad permisiva de Dios. Señor, bendíceme, 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 bendíceme. Ay, Señor, que salga, por favor, Señor, que sí, 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 que sí. Los judíos nada tenían que hacer con los moabitas, nada, nada, no tenían nada que ver. Entonces, empecemos por algo. Versos atrás, Balaam resultó orándole a Dios y diciéndole, ay, Señor, es que el rey de los moabitas me mandó llamar, ¿será que voy? Eso a mí me parece, o sea, es una pregunta tonta. Eso es como cuando una persona le dice, ay, Señor, es que en la casa no recibo amor, Señor, y tú sabes que afuera sí, Señor. ¿Será que sí, Señor? ¿Esto viene de ti? O yo he escuchado personas diciendo, yo sé que está mal,
pero es que esa persona es una bendición para mi vida. ¡Ay! Me dice, por Dios, ¿qué está diciendo? ¿Me entiende? Y queremos nosotros y empezamos a apoyar a Dios y a apoyar a Dios y a decirle, Señor, por favor, por favor, por favor. Y a veces le preguntamos a Dios cosas que no tenemos que preguntarle, cosas que usted y yo sabemos que no están para Él. Y hasta que Dios dijo, bueno, vaya hermano. Pero yo me imagino a Dios diciendo, voy a decirle que sí, pero yo sé que Él va a entender que es no. Es decir, Dios le dijo, vaya. Pero yo estoy seguro que Balaán entiende que los judíos y los moabitas cero. Yo estoy seguro. Bueno, vaya. Y se quedó Dios esperando que Balaán dijera que no. Dijo, bueno, Señor, ¡pah! Y se fue Balaán con los moabitas. Y Balaam le había pedido 2 confirmaciones a Dios. Porque es que hay gente que le gustan la confirmación de la confirmación de la confirmación. Y Señor, por si acaso, confírmame. Va a tocar traer a Dalton unas 5 veces para que confirme un par de palabras acá. O al pastor Andrés también. Y confirme, y confirme, y confirme, y confirme. Y hasta que yo le digo, ay, vaya hermano. Y dice la palabra, Dios se puso molesto. Y tan molesto estaba Dios que le atravesó un ángel a la burra. Iba Balaán en su burrita. Y se le atravesó un ángel a la burra. No a Balaán, a la burra. Porque dice la palabra que el Señor abrió los ojos del asna. De la asna, la abrió los ojos. Y la burrita cuando vio, la asna, burrita, bueno, el animalito, cuando vio al ángel, dijo, vio al ángel. Y en lugar de seguir derecho, empezó para coger para acá. Mire cómo somos de necios a veces, que no entendemos las cosas, el hablar de Dios. Señor, pero es que yo no entiendo por qué no salen las cosas. Señor, pero es que yo estoy insistiendo. Dime que estoy haciendo mal. No está haciendo mal nada. Es que yo no quiero que haga nada. Eso no es mío. Tremendo. Señor, pero es que yo insisto y yo insisto y yo insisto. Y tú, Señor, ¿por qué no? Y Dios dice, ¿por qué no? No es el tiempo, no es el momento, no es para ti, no es la persona, no es el hombre, no es la mujer, no es lo que quiera. Y la burrita empezó a coger para el otro lado. Y nosotros somos como Balaam. Y Balaam se llenó de mal genio y cogió esa burra a palo. Dele. ¿Ah? Y nosotros cogemos a palo lo que Dios nos da como bendición. Aleluya. ¿Me entienden lo que le digo? Es que no me gusta, es que mi papá es muy exigente, mi mamá me exige. Y cogemos a palo esa burra que es el papá y la mamá. Y queremos que no, y queremos que Dios haga algo. Y Dios dice, no voy a hacer nada porque los puse para darte orden. ¿Entiende? Y Balaam, dele palo a esa asnita, mano. Digo, bueno, ande, asna. La cogió para acá. Ande otra vez. Y la burrita empezó. Y volvió el ángel y dice la palabra en el 22. O en el 12, 22. Dice que sacó la espada del ángel. ¡Pah! Y la puso así. ¿Se imagina lo que sintió la burra? Yo creo que a la burrita le pasó lo que le pasa a mi perrita en la casa cuando uno llega. Permítame le cuento algo. Cuando yo llego a mi casa, lo primero que hago es mirar la caneca de la basura. Y Luna sabe, ella sabe que cuando tumbó la basura, ella ni siquiera sale a saludar. Ella se mete allá debajo del mesón y no cabe. Yo no sé cómo hacer para caber esa perra allá. Allá se mete, hermano. Yo me imagino a esa burrita igual, con el ángel así y la burrita como que, ¿qué hago? Si sigo, está la espada. Y si paro, me dan palo. Pobrecita esa burrita, hermano.
Hay muchos maltratando a la burrita. Hay muchos dándole palo a la burrita. Y esa burrita que usted desprecia es su bendición. Ese esposo que hace de burrita es su bendición. Ese trabajo que hace de burrita es su bendición. Y usted no hace sino darle palo. Ese pastor que es como la burrita es de bendición. Pero usted no hace sino darle palo. ¿Me entiende? Hay muchos montados en burritas dándoles palo. Mira lo que dice la palabra. Esta palabra a mí me gusta. Ay, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Y el asna, verso 23, vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. La espada. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó a Balaam el asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en la senda de las viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y le estripó, le apretó contra la pared la pierna a Balaam. Yo no sé si usted ha sentido así en su vida, que usted dice, pero ¿por qué? Es que yo siento que no, es que, hermano, espere que Dios está haciendo algo. ¿Usted no se ha sentido así a veces? Dice, es que no veo, no siento por dónde, Señor, me siento perdido. Espere, ahí lo tiene Dios agarrado antes de que usted haga una locura, hermano. Así tenía Dios a Balaam. Quieto, quieto. Así Dios tiene a muchos. Los tiene quietos, agarrados. Pero es que no me salen las cosas. Yo voy a hacer este negocio. Y el Señor coge, quieto. No, este no, yo voy a hacer este. ¡Quieto! Y Balaam se quiere mover para todos lados emocionado. Y el Señor pone burritas y nos amarra. ¡Quieto! Antes de que baile en barra, hermano. Antes de que haga lo que no tiene que hacer. Antes de que diga lo que no tiene que decir, el Señor pone esa burrita a que nos amarre ahí y nos deje quietos. Y la palabra sigue. Ya que esto no es lo mejor. 26. Y el ángel de Jehová, 25. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él la volvió a azotar. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Es decir, lo dejó sin opciones. Se acabaron las alternativas. Usted tocó todas las puertas y nadie le prestó lo que estaba esperando. ¿Qué hacemos? ¿Va a seguir insistiendo? ¿O será que Dios quiere que usted no se endeude? Yo he aprendido eso, amado. Es que cuántas veces hemos estado a punto de separarnos y yo creo que esta es la definitiva. Todas las veces Dios lo ha evitado, hermano. ¿Pasa que usted no se ha dado cuenta? Todas las veces ha estado Dios ahí. Todas las veces ha estado Dios cuidándole la borrachera. Ahí ha estado el Señor, hermano. Pone una burrita ahí a guardarlo. Todas las veces Dios le ha cuidado la plata que usted ha querido ir a malgastar haciendo negocios que no tiene que hacer. Toda la vida. Ahí. El Señor con su burrita ahí. Nadie dice nada. Ya no. Dijo, dice Pablo, ya no. Ya que. Verso 27. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. No solamente le apretó el pie, sino que se le echó encima. Y Balaam, porque eso resultamos haciendo muchos en medio del desespero y en medio de la necedad. Balaam resultó hablando con la burra. ¿Qué te he hecho yo que me... no, perdón. Dice, perdón. Entonces Jehová, y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó el asna con otro palo. El asna venía de parte de Dios. Y el asna se le tiró encima a Balaam para no dejarlo mover.
Quizá usted ha pensado que está salado. Y lo que tiene es una burra encima donde Dios no lo ha querido dejar mover. ¿Me entiende? Porque pero dice, pero si es que estoy ligado. No, no es eso. Es sencillamente que Dios no quiere que usted se mueva sin tener la aprobación de Él, sin tener la dirección de Él. Y Dios pone gente para que le hable. Por eso está usted hoy aquí. Mire lo que dice. Y viendo el asna, se echó debajo y Balaam la azotó. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo para que me azotes 3 veces? Y yo creo que Balaam estaba tan molesto, tan piedro, que no entendió que la burra le estaba hablando. Y le respondió. Lo primero que yo hago si veo una burra hablándome es cuestionarme: ¿qué hace una burra hablando conmigo? ¿Verdad? Es lo primero. Entonces, cuando las cosas se cierran, lo primero, en lugar de pelear con Dios, es: Señor, ¿por qué está pasando esto? Yo creo que Balaam lo primero que tuvo que haber hecho es decirle: Señor, esto viene de ti. ¿Qué hace una burra hablándole a Balaam? Y sin embargo, Balaam respondió a la burra. Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, dijo en mi mano, y ahora mismo te mataría. Y el asna dijo a Balaam: no soy yo tu asna. Aleluya. Sobre mí no has cabalgado desde que me tienes hasta este día. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. ¿Qué le quería decir el asna? Decía: oiga, ¿no lo he hecho por usted tanto tiempo? ¿No he hecho bien por usted tanto tiempo? No lo he cuidado, no lo he cargado, no lo he llevado, no he sacado la cara por usted. ¿Cuántas veces usted me ha menospreciado? Y sin embargo, yo sigo ahí como la burrita, esperando que usted algún día me valore. ¿Sabe de parte de quién siento yo eso? De parte de Dios. Porque Dios también nos ha servido como burritas. Y Dios hoy dice: ¿cuántas veces me has maltratado? ¿Cuántas veces me has azotado? ¿Cuántas veces me has menospreciado? Y yo siempre lo único que he hecho es cuidarte. No más. Pero como no entendemos cuando Dios habla, no entendemos cuando Dios está diciendo las cosas, y Dios tuvo que poner una burra a hablarle al profeta. Y Dios tendrá que ponerle piedras a hablarle a usted. Y Dios tendrá que ponerle pruebas para que usted quizá pueda entender que Dios habla de muchas maneras. Le invito a algo. De hoy en adelante, sea analítico de lo que usted oye. Porque ahora no salga acá diciendo: Dios habla de muchas formas. Y se va donde el cienciólogo a que le hable. No, tampoco. Pero tengo que aprender a tener la sensatez de entender cuando Dios realmente me está llamando, cuando Él me está hablando y cuando Dios está queriendo llamar mi atención. Porque muchas veces Dios ha querido llamar su atención, pero usted quizás ha estado ocupado para ponerle cuidado. Ha estado en otros quehaceres. Perfecto, no se preocupe. Es el día. Hoy es el día. Ya dejé de patear la burra, hermano. Ya dejé de patear la bendición. ¿Usted cree que esa burrita no era una bendición para Balaam? ¿Cuántas caminadas no le ahorró la burrita a Balaam? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces lo que usted menosprecia ha sido lo que le ha salvado la patria? ¿Cuántas veces lo que usted no valora ha sido lo que Dios ha puesto para bendición suya? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces esa mujer cantaletosa, qué pereza, es que en la oficina me tratan bien y llego a la casa y solo encuentro cantaleta? Esa es la burrita que Dios puso para poder bendecir su vida, como bendijo la vida de Balaam. ¿Cuántas mujeres dicen amén por eso? Yo no estoy diciendo que ustedes sean burritas, no. Hacemos la similitud. Amén. Esa burrita era una bendición para Balaam. Y hay personas que son de bendición en nuestra vida,
de mucha bendición, y lo único que hacemos es despreciarlos, menospreciarlos, humillarlos, tratarlos como ignorantes, porque eso hacemos, ¿verdad? Entonces cuando viene la persona diciendo, mire, es que a Dios no le gusta eso, usted me va a hablar de Dios. Yo soy profesional, yo tengo especialización y si Dios puso una Ananías a hablarle a Pablo y puso una burra a hablarle a Balaán, ¿qué puede pasar con usted y conmigo? Cualquier cosa, amado. Y dése cuenta que en los dos ejemplos puso al más insignificante, al menos apreciado, a decirle al grande lo que tenía que escuchar. Quizá usted hoy es el grande y tiene que escuchar lo que esta burrita tenía que decirle. Póngase en pie, por favor. Bendito sea el nombre. Vamos, chicos. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos han entendido la palabra hoy? ¿Cuántos andan montados en burritas hoy? Es que otra vez madrugar. Estoy cansado de madrugar. Dele gloria a Dios por esa burrita. Eso que usted desprecia, muchos lo anhelan, ¿verdad? Es que es tan poquito por tanto que yo hago. Dele gloria a Dios por esa burrita. Es que es un borracho y sí provee, pero como marido no. Dele gloria a Dios por esa burrita. Quizá esa burrita está siendo direccionada por Dios. Ese borracho está siendo direccionado por Dios. Y sabe una cosa, yo puedo decirle algo. Dios puede hacer así para sacar el borracho de la taberna. Así. Y quizá usted no ha entendido que Dios no quiere tratar con el borracho. Ha puesto al borracho para tratar con usted, ¿verdad? Mire cómo Dios habla. Dios pone circunstancias para poder hablarle. ¿Y sabe para qué las pone? ¿Me puede seguir? Alguien que me siga ahí en la... Pipe, acá por favor. ¿Sabe para qué Dios pone circunstancias? Para que tengamos el pequeño tiempo de poder voltear a mirar y escuchar y entender lo que Dios hace mucho rato nos ha querido decir. Y le he mostrado todos los ejemplos que he podido hoy. No me alcanza el tiempo, hay muchos más. Me quedé con la mitad de esa guerra. Dios puso a un romano a hablarle a Pedro y a mostrarle misericordia a Pedro. Un romano, un impío, se lo mostró al apóstol. Dios puso a un general del ejército a mostrarle a Jesús cuál era la verdadera fe. Tremendo. Eso hace Dios, hermano. Quizá usted en su vida tenga gente a su lado con, mejor dicho, que sean el culmen. Pero quizá usted no necesita escuchar el culmen. Usted necesita solamente escuchar un pequeño consejo que venga de parte de Dios y que pueda realmente edificar su vida. ¿Cuál es su burrita? Se lo quiero preguntar. ¿Cuál es? ¿Por qué la ha pateado tanto, hermano? Porque es algo que debo decirlo. Y Dios me dice, dígalo.
¿Por qué ha pateado tanto su burrita? ¿Por qué la ha menospreciado tanto, hermano? ¿Por qué no le ha dado valor a eso? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Para muchas personas que hoy no están en la iglesia, esta era una iglesia insignificante. Alguna vez alguien me dijo, pastor, es que ni siquiera aviso tiene. Qué pena, su merced, pero ¿sabe dónde es? Aquí estamos. Y me acuerdo que esa misma persona, lo recuerdo, vea, lo tengo acá, que un día menospreció lo que era un instrumento de Dios para edificarla a ella, se fue diciendo, creo que hay lugares mejores para ir. Está bien, Señor la bendiga. Después de 2 años larguitos volvió y me dijo, pastor, he caminado mucho y no encontré un lugar como este. Yo quiero volver y quiero pedirle un favor, pastor. Escúcheme lo que me dijo. ¿Usted me puede ayudar a hablar con mi familia? Yo creo que ellos tienen una necesidad de Dios. Y lo único que yo pude decirle es, usted viene otra vez pensando en otros y no pensando en usted. O sea, 2 años divagando no le sirvieron para entender que el proceso no es con el resto, el proceso es con usted. Y menospreció a esta burrita. Y esta burrita hoy le ha servido para que su familia venga a los pies de Cristo. Esa es la burrita que nosotros menospreciamos. No la menosprecie más, hermano. Quizá el consejo que usted necesita no está en la calle, no está en el speaker, no está en el médico cirujano excelente allá, no está en la eminencia en el mundo. Quizá el consejo que usted necesita está aquí en esta burrita. Y yo le digo una cosa, se lo digo con todo mi amor. Esta iglesia no necesita su dinero, porque tenemos un Dios que es el dueño del oro y de la plata. No se preocupe por eso. Jamás será la intención su dinero en esta iglesia. Pero si es mi intención su vida y su salvación, eso me interesa. Y el día que esta burrita tenga que decirle algo, recíbalo con amor, amado. No lo menosprecie, porque quizá mañana, después de haberla pateado mucho, tenga que volver a montarse en ella. Vamos, Marco. Si la tienes toda, mejor. Vamos a cerrar los ojos un momento. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, y no podría
estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Padre, hoy necesitamos escucharte, Señor, verdaderamente. No por lo que hablemos acá, sino para que podamos entender y reflexionar todas las formas, todos los momentos, todas las personas, las circunstancias de nuestra vida a través de las cuales tú nos has hablado. A uno le hablaste en medio de la depresión, a otro le hablaste postrado en una cama llena de lepra, Señor. A otro le hablaste a través de una burra, a otro le hablaste a través de un impío. ¿Cuántas formas, Señor? A otro le hablaste a través de sueños. ¿Cuántas maneras, Señor, usas para hablarnos? Padre, no permitas un pueblo rebelde, Señor. No permitas nunca, te lo pido, Señor, nunca permitas una iglesia necia o una iglesia rebelde, Señor. Una iglesia que solo se empeñe en empujar y empujar y empujar y empujar las puertas, creyendo, Señor, que viene de ti, sin ni siquiera haberte preguntado, Señor, sin ni siquiera haber orado, sin ni siquiera haber tenido la contemplación contigo, y tener el cinismo de después decirte: es que tú no me oyes, es que tú no me escuchas, es que tú no me amas. Padre, que cuando tú nos hables podamos entenderlo, Señor, porque en el hablar tuyo, en la voz tuya, también hay advertencia, Señor. Hay advertencia. Y tuviste, Señor, que humillar a Job para que pudiera entender, Señor, que habían cosas mal en su vida. Padre, hoy entrego, Señor, esta palabra, Padre. Señor, has lanzado una palabra hoy a tu iglesia, Señor, y te pido que tu iglesia la capitalice, la aproveche, la escuche, la entienda, Señor, la viva. Yo te lo pido, Señor. Una vez más, completa. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Vamos, ponga sus manos. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír. Señor, y si lloro, si río, Señor, sé que lo haces con amor. Y caería rendido ante ti. Hoy venimos rendidos, Señor, ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar a ti. Cuando Dios, Jesús, quiso hablarle a Israel en tiempo de Gedeón, el pueblo no entendía qué era lo que estaba pasando. El pueblo no entendía la razón de su pobreza ni de su desdicha. No entendían la razón de su ruina. Y Dios tuvo que usar a Gedeón para que entendiera el pueblo que
que la razón de la pobreza y la desdicha tenía un solo nombre y era desobediencia. Y la palabra dice que venían los madianitas y se comían todos los cultivos, se llevaban todos los frutos, todos se los llevaban y dejaban empobrecida a la nación de Israel. Y Dios tuvo que usar un joven cualquiera para decir: es a causa de nuestra desobediencia. Padre, te pido, Señor, que esta palabra jamás caiga en tierra, Señor. Úsala para edificación, úsala para bendición, Señor, y úsala, Padre, para que tu nombre, no el mío, no el de la iglesia, el tuyo, Señor, sea edificado. Cuando tú nos hablas, Señor, que podamos, como lo dijo Samuel, Señor, no molestarnos, no ofuscarnos, no deprimirnos, sino que podamos decir: habla Jehová, que tu siervo oye. Hoy esta iglesia te dice: Señor, habla Jehová, que tu siervo oye. El oído de esta iglesia hoy, Señor, está atento a tu palabra, Señor. Hoy, Señor, activamos nuestros oídos espirituales, como activaste los oídos espirituales de Samuel. Y esta iglesia hoy te dice, dígalo conmigo: habla Jehová, Habla que Jehová, tu siervo oye. que tu siervo oye. Habla Jehová, Habla Jehová, que tu siervo oye. que tu siervo oye. Una vez más: habla Jehová, Habla Jehová, que tu siervo siervo oye. Señor, gracias, Padre. Te damos la gloria en esta mañana en el nombre de Jesús.